Yo tengo una opinión que puede ser discutible, pero creo que en México hay un déficit en la legislación cultural. México es un país que tiene un país de vanguardia, digamos, en la intervención del Estado y en la promoción de programas culturales, pero tiene un déficit en la discusión de la legislación cultural o de instrumentos legales. ¿Por qué razones? Bueno, hay muchas. Posiblemente los estados o el Estado mexicano se sintiera incómodo en discutir esto. Posiblemente hay una dificultad en general en México para la innovación legislativa en el terreno de la cultura y en muchos otros terrenos. Pero digamos, reconociendo el marco en el que nos movemos, creo que es importante que los promotores culturales miremos que en el terreno de los derechos culturales es importante llenar estos vacíos. Hay tres esferas, digamos, de discusión sobre los derechos culturales y los déficits son diferentes. El primer campo, digamos, de los derechos culturales tiene que ver con los derechos que tienen los ciudadanos, es decir, los derechos de los ciudadanos consisten en la capacidad de creación, en la capacidad de expresión, en el derecho de acceder a la comunicación en diversos medios, de la propiedad intelectual, es decir, son los derechos que están consagrados desde el origen de los estados modernos a fines del siglo XVIII y que hay una importante legislación en el país. En este terreno creo que no existe un fuerte déficit cultural. Hay un segundo terreno que es el derecho propiamente de acceso a los bienes culturales, es decir, los derechos sociales manifestados ahora en el terreno de la cultura. México tiene una gran experiencia en la disposición de instituciones culturales al servicio de la sociedad aquí hay todo un campo, pero creo que aquí ya empiezan a existir algunos déficits. Por ejemplo, lo que tiene que ver en la disposición de presupuestos públicos para específicamente el terreno a la cultura. Si se reconoce que los ciudadanos tenemos derecho a acceder a los bienes culturales, cómo se pone en práctica este derecho. Y una manera de ponerlo en práctica es que haya programas y presupuestos estables, constituidos con precisión para que los ciudadanos tengamos acceso a los bienes y servicios culturales. Hay un tercer campo de los derechos culturales que es el derecho a la cultura propia, el derecho a la diversidad, digamos, a desarrollarnos a pesar de no participar enteramente en lo que puede ser las líneas dominantes de la cultura en nuestro país. Y aquí creo que el déficit es mayor. Ha habido muchos intentos y hay experiencias dispersas, pero una de las primeras tareas que tienen que ver con la legislación cultural es hacer el catálogo de todos los ordenamientos legales que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el desarrollo de las lenguas indígenas. Hay muchos ordenamientos legales sobre esto que tienen que ver con la impartición de justicia, con la educación, con los medios masivos, pero creo que tiene que haber una mayor sistematización en este terreno. El derecho, por ejemplo, de los grupos indígenas a contar con medios de comunicación masiva para que sus lenguas se conviertan en lenguas vivas, es decir, no basta con que sean alfabetizados en las lenguas vernáculas, sino tienen que encontrar uso y un uso moderno de sus propias lenguas. Y ese uso moderno de sus propias lenguas está en que tengan acceso a los medios masivos de comunicación. Este terreno, por ejemplo, no está amparado, me parece, con claridad por las legislaciones actuales. Tenemos que entonces ir mirando en este terreno todos los diversos aspectos de la diversidad, del derecho a la cultura propia, de modo que encontremos mecanismos legales que amparen este derecho. Y aquí creo que existe todo un campo muy, muy grande de intervención pública. Por eso creo que la discusión actual sobre el derecho a la cultura es importante, porque permite actualizar algo que se daba por hecho.
una de las objeciones que se decían de la legislación cultural de México es que no era importante porque podíamos pensar que estaba subsumido en el artículo 3º de la Constitución o en otros artículos, pero vale la pena que se haya hecho explícito, vale la pena que se haga explícita el derecho del gobierno federal, del Estado, a intervenir en este terreno, y valdrá la pena, si llegamos nosotros hasta ese nivel, a establecer mecanismos que garanticen ese derecho, que es el gran problema de los derechos culturales, ¿no? Que la garantía de esos derechos está todavía en un terreno un poco gris, un poco oscuro en nuestra legislación cultural.